A lo largo de la historia, muchas personas han luchado por transformar realidades injustas. Algunos movimientos sociales marcaron un antes y un después, no solo en sus países, sino en todo el mundo. En este documental hablaremos de dos movimientos que dejaron huella en la historia, la Revolución Francesa y el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Dos luchas distintas, pero con un mismo propósito, la búsqueda de la justicia social. La revolución comenzó con la toma de la Bastilla y culminó con la caída de la monarquía. Se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que consagró principios fundamentales como la libertad, la igualdad ante la ley y la soberanía del pueblo. En 1789 se atravesó una profunda crisis. El pueblo sufría hambre y miseria. Mientras los nobles y el rey gozaban de privilegios, la desigualdad era evidente. Los ciudadanos decidieron organizarse y exigir un cambio que transformara el sistema. La revolución trajo cambios importantes, se eliminaron privilegios heredados, se promovieron derechos para todos los ciudadanos y se inspiraron nuevos ideales en América Latina y Europa. Aunque también hubo momentos de violencia, el legado que dejó es el de la valentía del pueblo frente a la tiranía. En los años 50 y 60, Estados Unidos era un país dividido por el color de piel. Las leyes de segregación impedían a las personas negras acceder a derechos básicos. Las injusticias eran constantes, arrestos injustificados, ataques racistas y silencio institucional. Pero en medio de ese dolor se levantó el pueblo y dijo, ¡basta! Martin Luther King Jr. se convirtió en una voz poderosa que no buscaba venganza, sino justicia. Su mensaje era claro: todos somos iguales. La gente comenzó a marchar, a protestar, a escribir y a cantar por la libertad. El movimiento fue creciendo, incluso frente a amenazas y represión. La marcha sobre Washington fue un momento clave. Frente al monumento a Lincoln, Martin Luther King pronunció su discurso I Have a Dream, que significa Tengo un sueño, que tocó corazones y cambió conciencias. Poco después se firmó la Ley de Derechos Civiles, un paso firme contra el racismo institucionalizado. El movimiento no terminó ahí, fue la base para otras luchas por los derechos de las mujeres, de las personas LGBTIQ+, y de los pueblos indígenas. Nos enseñó que el cambio no siempre es rápido, pero es posible si hay unión persistente y coraje. Un pueblo que lucha por sus derechos puede cambiar su destino. Los movimientos sociales no solo cambian leyes, también cambian ideas. Hoy la lucha por la igualdad sigue viva. ¿Cuál fue el impacto principal de la Revolución Francesa en la política mundial? Bien, la Revolución Francesa es importante, es trascendental para el desarrollo de la humanidad porque es un momento en el que se dan una serie de cambios en el modelo, en los paradigmas sociales, en el paradigma económico, en el paradigma cultural, en el paradigma político, eh, iniciando todo por, digamos, la abolición del absolutismo, de ese régimen político donde el monarca tenía el poder absoluto, el poder soberano, ¿cierto? Que incluso que es el poder de hacer vivir o dejar morir. Y con todo esto, la sociedad estamental y un pueblo marginado y sin derechos. Entonces, tras el fin de ese sistema, van a venir una serie de transformaciones vinculadas inicialmente con el nacimiento, por ejemplo, de la soberanía popular, donde ya el poder no reside en el monarca, sino que el poder reside en el pueblo. El pueblo es la fuente de legitimidad, ¿cierto? Entonces el pueblo va a ser aquel que legitime las acciones políticas, sociales y culturales de los gobernantes. Y en ese sentido también va a estar apoyado por las tesis de Montesquieu y la división de poderes. Entonces el poder, para poderse controlar, para evitar esas, digamos... ¿Qué enseñanza deja el movimiento por los derechos civiles a los jóvenes de hoy? Entonces la separación de poderes consiste en poderle quitar el poder absoluto y soberano al gobernante, es decir, al ejecutivo, y dividirlo en el poder legislativo y en el poder judicial. Montesquieu decía que solo el poder controla el poder, que
¿Qué significa esto? Que los poderes se tienen que poder controlar a sí mismos, el uno controla al otro, para que se evite volver a caer en sistemas como donde pueda existir el abuso del poder por parte de un gobernante. Entonces creo que es una de las cosas más maravillosas este sistema de pesos y contrapesos para que pueda existir justicia. Si hoy en día un presidente falta a la ley, abusa de su poder, el legislativo lo puede juzgar y obviamente el judicial lo va a condenar. Entonces en ese sentido creo que es un gran logro histórico y cultural. Otros aportes que destacamos dentro de la Revolución Francesa tienen que ver con el nacimiento del constitucionalismo. ¿Qué tienen en común estos dos movimientos en cuanto al liderazgo? El nacimiento del constitucionalismo, ¿cierto? La palabra constitución viene del latín institutio, ¿no? Instituir. Las constituciones son las que van a dar nacimiento a nuevas formas de Estado, a nuevas formas de poder. Aquí es donde nacen los estados nacionales, ¿no? Los estados modernos, como los conocemos hoy en día, basados en una cosa maravillosa que es el imperio de la ley, ¿cierto? Entonces, bajo esa lógica, el constitucionalismo va a permitir que las constituciones sean las que albergan los derechos y deberes de los ciudadanos. Por eso justamente el aporte fundamental de la Revolución Francesa también está destacado por la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Con esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, digamos que se da un paso adelante, porque aquel, digamos, tercer estado que no tenía ningún tipo de derechos, le fueron concedidos. Aclaro que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano también fue profundamente excluyente en el momento, es decir, porque las mujeres no estaban incluidas. Por eso Olympia Goga o Olympia de Gouges, las dos pronunciaciones son válidas, ella tiene que sacar la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana le costaron la cabeza, es decir, ella fue decapitada por defender los derechos de las mujeres. Solamente el movimiento sufragista. Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aunque son un gran paso y van a ser el modelo, la línea que se va a dar al resto del mundo para las liberaciones de muchos pueblos oprimidos por sistemas coloniales, no significa que no hayan sido excluyentes, porque las mujeres no tenían derechos civiles, los negros no tenían derechos civiles. Entonces, en este sentido, bajo esta premisa, todavía, a pesar de ese avance que se dio en la Revolución Francesa, todavía quedaba mucho camino por recorrer. Las mujeres tuvieron que ejercer el movimiento sufragista y pelear duramente por el derecho al voto, por derechos políticos, por derechos a ser consideradas como ciudadanas, ¿no? Y ni se diga de la lucha de los pueblos afro en el mundo entero. Total. ¿Qué retos sociales actuales podrían necesitar nuevos movimientos? Bien, con la Revolución Francesa entonces se le da final a toda la sociedad estamental, se da el ascenso de la burguesía, la instauración, por ejemplo, del sistema económico capitalista o el capitalismo mercantil, empieza a tomar una nueva escena, los derechos, la libertad de expresión, la libertad religiosa, van a ser la libertad para tener propiedad privada, cosas que antes eran impensables. Yo creo que se dan grandes avances, pero lo más destacable es que la Revolución Francesa va a servir como el arquetipo por excelencia, el modelo fundamental para todas las revoluciones y luchas por derechos en América Latina y en gran parte, por ejemplo, también de África. Van a ser tomados como esos grandes modelos revolucionarios, y ningún pueblo que haya decidido alcanzar su independencia fracasó. Y eso es uno de los puntos más importantes de la historia, o que la historia nos ha enseñado. Bien, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos es un movimiento que tiene que ver muchísimo con un conjunto de campañas, un conjunto de protestas y hechos que ocurrieron en los Estados Unidos entre 1954 y 1968. Ese es un periodo de profundas transformaciones culturales, porque es el momento en el que emerge lo que llamamos la contracultura. La contracultura es ese rechazo de los jóvenes frente a los sistemas establecidos, contra el macartismo. Estados Unidos tenía muchísimas poblaciones, digamos, al margen de los derechos, y entre estos estaban incluidos los afro.
también estaban las mujeres, los homosexuales, habían minorías que eran discriminadas históricamente y obviamente digamos que el movimiento de los derechos civiles responde también a esta lógica, ¿cierto? Va a aparecer en un momento interesante desde el punto de vista que es coyuntural porque es el caldo de cultivo de las revoluciones al interior de las culturas. Por eso a este momento en el tiempo se le llama la contracultura. Y la música de fondo era el rock, ¿no? El rock va a ser como ese telón de fondo. ¿Me diste alguna señal, David? Bueno. Es en este contexto en el que aparece la necesidad de abolir el sistema de segregación que existía en los Estados Unidos, porque la discriminación es lo que nosotros podemos llamar en Estados Unidos un racismo estructural. El racismo estructural es cuando todas las estructuras del Estado, de la cultura, del poder, justifican legalmente acciones contra una población, y en este caso es el racismo contra el pueblo afroamericano en los Estados Unidos. Claro, entonces estas luchas, digamos, giraban en torno a que se les garantizara la enmienda 13, 14 y 15 que se ganaron en las peleas, porque los negros pelearon en las guerras de las 13 colonias, los negros ayudaron en las guerras de independencia de los Estados Unidos, pero ahora se les niega ese derecho. Tanto así que Martin Luther King, cuando hace su gran discurso, ¿no? Su grandioso discurso, I have a dream, ¿no? Yo tengo un sueño, él dice que esa es la gran promesa incumplida de los Estados Unidos, porque ellos también se ganaron su derecho a ser considerados como ciudadanos. Córtala ahí. Claro, los derechos que estas enmiendas le habían garantizado al pueblo afroamericano van a ser abolidas por la ley Jim Crow, ¿cierto? Esta ley Jim Crow es la que va a instaurar el sistema de segregación racial en los Estados Unidos. ¿En qué consiste esta ley de segregación? Pues que vas a separar a la sociedad juntos pero separados. Es decir que si hay un baño, tiene que existir un baño para afros y un baño para blancos. Incluso los letreros eran colored y white. Es decir, nunca podrías ver a un negro entrando a un baño white o a un blanco entrando a un baño colored. Y esto pasaba en los restaurantes. Los restaurantes tenían la zona colored, los lugares públicos tenían los lugares colored, white. Entonces, claro, era un sistema de segregación. En los buses existía también una parte para los blancos y otra parte para los negros. Esta separación solo manifestaba el racismo estructural que se evidenciaba a partir de las leyes Jim Crow en los Estados Unidos. Los cambios duros a nivel, digamos, de abolir el sistema de segregación en los Estados Unidos, ¿no? Este sistema de discriminación sistemática y estructural tiene un punto de partida, y es que como los colegios estaban segregados, es decir, los niños blancos no podían estudiar con los niños negros, en el primer fallo que hace la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es el caso Brown versus Board of Education, y en este caso pasa algo bien particular. Se le tiene que garantizar el derecho a la educación al pueblo afroamericano, no en lugares específicos en las escuelas de negros, sino que todas las escuelas son multirraciales. Entonces aquí es donde empieza algo muy duro, porque el mundo entero empieza a ver lo que está pasando en Estados Unidos, porque todas las cámaras se dirigen hacia una pequeña niña afro que tiene la valentía, el corazón gigante de enfrentarse a un sistema de segregación que fue tratada profundamente mal y terrible, pero aún así logró enfrentar esto y poner las bases a un cambio social. Entonces, tras el triunfo, en el caso Brown versus Board of Education,
Entonces pasa algo concreto y es que eso sucede en 1954 y empieza entonces ahora sí la verdadera lucha, la verdadera pelea por los derechos civiles, porque el pueblo afroamericano empieza a reunirse, pero utiliza una estrategia fascinante inspirada en Mahatma Gandhi, que es un fenómeno llamado la no violencia y la desobediencia civil. Esa va a ser la herramienta con la que peleen. Personalmente creo que la violencia estructural, el racismo estructural, es violento per se y eventualmente toda forma revolucionaria, toda forma de decolonización, de acabar con sistemas coloniales, imperialistas que imponen a ultranza, a la fuerza, cualquier ideología, se tiene que acabar de la misma manera, ¿cierto? Pero Estados Unidos da ese modelo revolucionario desde la paz, desde la desobediencia civil. Corta. En 1964, ¿cierto? Se aprueba la Ley de Derechos Civiles para las comunidades afro y aquí empieza obviamente todo este sistema que llamamos acciones afirmativas, consideradas también hoy en día las llamamos discriminación positiva, es decir, aquellos pueblos que fueron históricamente segregados hay que concederles derechos e incluso consentirlos más de lo que se debe. En Colombia también funciona igual con comunidades indígenas y con raizales y palenques. Tenemos esas acciones afirmativas heredadas, por ejemplo, de todas estas revueltas que se dieron en los Estados Unidos. Entonces digamos que en 1965, cuando se le concede el derecho al voto a los pueblos afroamericanos, es un avance importante porque antes se les impedía votar con impuestos, se les impedía votar por pruebas imposibles de pasar de alfabetización, por la ley del abuelo. Había muchísimos mecanismos para garantizar que las poblaciones afroamericanas no participaran del voto. Las herramientas importantes de desobediencia civil, como fueron los boicots a los buses, sobre todo esos boicots de Montgomery, pasaron con una chica, una mujer trabajadora, Rosa Parks, que tuvo la valentía de sentarse en el lugar de los blancos y ahí es donde empiezan los boicots a los buses y eventualmente la marcha a Washington, ¿no? esa grandiosa marcha Freedom of Rights, que es esa marcha, los viajes de la libertad, donde se da el discurso de yo tengo un sueño. Creo que van a poner las bases para que se cambie a nivel global la opinión que se tenía sobre Estados Unidos y los ojos del mundo ven que Estados Unidos está cometiendo una brutalidad tremenda y que todavía conserva sistemas esclavistas. Por lo tanto, Estados Unidos se ve forzado a ceder y con esto se dan grandes logros como el empoderamiento de los pueblos afroamericanos y eso sirve de modelo de inspiración global para muchísimas acciones afirmativas por parte de los pueblos afroamericanos. Actualmente todavía quedan muchísimas luchas por librar. Destaco principalmente la desigualdad, la mala distribución de la riqueza en el mundo, la pobreza extrema, el hambre. Por ejemplo, hoy en día está siendo utilizada el hambre como arma de guerra en el caso de Palestina. Creo que todavía nos falta muchísima conciencia frente al genocidio que nuestra generación está viviendo. Estamos asistiendo a un genocidio transmitido en vivo y nuestro silencio solo nos condena. Es un silencio por parte de Naciones Unidas, es un silencio por parte de los países, es un silencio por parte nuestra porque somos indolentes ante el hambre de los niños que día a día mueren como estrategia de guerra utilizada por Israel y Estados Unidos contra el pueblo palestino. Creo que todavía hace mucha falta conciencia frente a lo que está pasando en el mundo respecto al hambre como instrumento de guerra. Otro de los, digamos, de las luchas todavía presentes en el mundo tiene que ver contra el cambio climático, ¿no? El mundo necesita parar, y parar me refiero a ser más consciente frente a el daño ambiental que constantemente le causamos al mundo. Nos hace falta, por ejemplo, también pelear por la igualdad de género. Esa es una pelea que todavía está pendiente, es una deuda histórica con las mujeres y todos digamos, los sistemas de dominación y el patriarcado impuesto sobre la sociedad. También hace falta muchísimo la reivindicación de los derechos de las comunidades LGBTIQ+, ¿cierto? Que todavía